Buenas tardes. Excelentísima señora directora de la Real Academia, excelentísima señora Doñana Calvo Sotelo, directora de la Fundación Rafael del Pino, señoras y señores. En el ciclo de conferencias que hemos organizado en la Academia sobre ciudades y fronteras en el siglo XII hispánico no podía faltar en absoluto la presencia de Lisboa. Lisboa es una de las ciudades capitales que en este momento se incorporan al mundo cristiano desde los reinos cristianos del norte y es uno de los puntos fundamentales para potenciar ese cambio que a lo largo del siglo XII se va a producir en la península ibérica. Para hablarnos de Lisboa, que tiene unas características, su proceso de incorporación al mundo cristiano y europeo, unas características muy particulares, muy especiales, diría que muy diferentes por el procedimiento en que seguido de la guerra y de la intervención de determinadas unidades militares en ese momento, diferente a lo que se pudo ver en Toledo o en Zaragoza Entonces tenemos la presencia aquí de uno de los especialistas máximos de la historiografía medieval portuguesa, que es el profesor José Augusto de Sotomayor Pizarro, que es nacido en Porto, que es profesor, doctor en historia medieval y profesor de la Universidad de Porto, que ha tenido un largo proceso de investigación sobre, fundamentalmente, yo señalaría dos temas principales, que son precisamente todo lo que tiene relaciones con la nobleza portuguesa en la Edad Media, siglos XII, XIII y XIV principalmente, y las relaciones diplomáticas de los reinos peninsulares en esa Edad Media. Sus monografías sobre el rey Don Dinís y las relaciones que se establecen entre las monarquías de los distintos reinos ibéricos, etcétera, etcétera, han sido objeto de un tratamiento muy documentado por el profesor Sotomayor Pizarro. Lo que nos va a enseñar hoy, además, va a ser una serie de novedades que espero que, creo que nos va a impresionar bastante incluso a los que hemos estudiado ya la historia medieval en esos siglos, porque son descubrimientos que no les voy a decir yo a chafar la novedad en absoluto, pero descubrimientos de estos 2 últimos o 3 años que, a base de arqueología y de exhumación de restos arquitectónicos, etcétera, le puede dar una visión mucho más comprensible y mucho más abierta de ese proceso de incorporación de la ciudad de Lisboa al mundo cristiano. Sin más, yo le dejo aquí al frente de este atril para que nos enseñe todo lo que le dé de sí esta hora de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ángel Sesma, señora directora, señores académicos. Es un honor para mí, y perdonarán que os ocupe un minuto a dar las gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias para hablar de Lisboa. Yo nací en Oporto, soy de Oporto, pero no tengo problemas en dedicarme a estudiar la capital de mi país, y lo hice con muchísimo gusto. Una palabra, por supuesto, de gracias a los coordinadores de este ciclo, profesor Miguel Ángel Ladero y profesor Ángel Sesma. Señoras y señores, y perdonarán, yo me gusta mucho hablar español. Me gustaría de hablarlo bien, en fin, ya me dirán si entienden o no. Claro que supongo que en su día este texto podrá ser publicado, y por eso también me evito darles muchos detalles que después se podrán ver con toda tranquilidad en las actas o en la colectánea
que publique todos estos textos. Preferí más dar una perspectiva variada de Lisboa desde varios enfoques y sobre todo a través de imágenes. Lo que en los últimos 15, 20 años se sabe de nuevo viene de nuestros amigos y compañeros arqueólogos. Sobre todo son ellos los que han aportado cosas novedosas, pero también, de alguna forma, la articulación de las fuentes musulmanas con los datos arqueológicos, cosa que no se había hecho, por lo menos en la historiografía portuguesa, tan frecuentemente. Por eso, lo que puedo traer de novedad son sobre todo datos de esta naturaleza, resultados de campañas arqueológicas hechas en Lisboa, pero también salientar un problema. Lisboa ha tenido un terremoto tremendo a mediados del siglo XVIII que se supone que ha destruido una gran parte de lo que fue la Lisboa romana, altimedieval, musulmana. Y se sabe que sí, que fue mucha cosa destruida. Y precisamente ahora, en zonas particulares de Lisboa, donde se hacen parkings y otro tipo de intervenciones más aprofundadas en el suelo de la capital, han aparecido cosas verdaderamente deslumbrantes y son algunas de ellas que me gustaría de presentar aquí. Intentaré leer lo mínimo posible y comentar lo más posible las imágenes para no aburrirles. Pocas ciudades de la España medieval bajo la Reconquista, o tal vez incluso ninguna otra como Lisboa, han tenido la oportunidad única de contar con un cronista para relatar las circunstancias de su conquista, pero no como alguien que, a causa de su proximidad con los autores directos o sus descendientes inmediatos, pudiera reconstituir de forma más o menos creíble aquellos éxitos, pero por haber sido él mismo uno de los protagonistas. En otras palabras, tenemos una relación detallada de la conquista de Lisboa en 1147, narrada por uno de los hombres que ahí lucharon y, por razones que adelante explicaré, produce una especie de diario o descripción de ese momento con un impresionante conjunto de detalles que hacen de su lectura un momento verdaderamente apasionante. Pero, como en las mejores novelas policiales, dejemos el público en suspenso hasta la parte final y primero echemos algunas miradas diferenciadas sobre la ciudad que desde la antigüedad hasta hoy acompaña majestuosa el paso de las aguas del Tajo hasta morirse en el Océano Atlántico, tan lleno de simbólica por un pasado que siempre es común a España y Portugal. Un río Tajo que, por otra parte, por cierto, aquí fue evocado hace poco más de una semana en este mismo ciclo de conferencias a propósito de la conquista de Toledo por la maestría del profesor Ladero Quesada. Empezaré con una breve referencia al pasado de una ciudad muy bien implantada en el marco del espacio natural, desarrollada a partir de los márgenes de un gran río y una distancia considerable de la costa marítima. Claro que Lisboa está aquí, hoy ocupa todo esto, pero en la Edad Media se centraba solo en esta zona aquí. O sea, desde la entrada del río hasta llegar a la ciudad había un conjunto de atalayas que permitían, con bastante antelación, percibir que entrara en el estuario del río una armada enemiga. Lo mismo ocurre con otra ciudad muy importante desde el período romano, Alcácer do Sal, que está aquí. Esto es el río Sado y la ciudad de Alcácer está aquí, o sea, a unos 15 kilómetros de la foz del río, a donde está hoy la ciudad de Setúbal. O sea, su ubicación natural la protegía
tanto de los vientos atlánticos, o sea, por eso está muy bien defendida de los vientos, sobre todo del norte, como de los posibles ataques vientos que provenían del mar. O sea, una plaza muy importante desde el periodo romano y muy desarrollada, por supuesto, durante el dominio musulmán. Poblado bastante bien documentado a partir de la Xiolense, con núcleos tanto en Lisboa como en la región envolvente, con muchas estaciones del Paleolítico superior, Neolítico final, y se supone que en torno a 700 a.C., ya en la Edad del Hierro, surge el término olisipo, quizás fruto de la influencia junto de las comunidades célticas de los túrdulos viejos. Hay una discusión en torno al origen del nombre. No puedo, naturalmente, aquí ahora dedicarme a ello. Para el siglo III ya estamos más bien documentados, gracias a la presencia de los cartagineses en Iberia, su expansión más acentuada puede que tenga llegado incluso hasta el Duero. Hay vestigios en Ávila, Salamanca de esa presencia, y ya en consecuencia de las guerras púnicas, la entrada de los romanos a partir del Algarve. Aquí en esta ya enseñaré, perdonen, a cambiar. La distribución de los pueblos a través de grupos lingüísticos, la entrada de los romanos a partir del Algarve al Alentejo, precisamente en dirección, aquí está, el estuario del Sado, y aquí Lisboa en dirección a esas dos ciudades. Que Lisboa ya en este tiempo, juntamente con Alcázar, eran dos de los óppida más importantes de este territorio. Y es ya a partir de Lisboa, por los años de 138, que el vicecónsul décimo Junio Brutus organiza una campaña célebre por los vestigios que ha dejado hasta Galicia, y de ahí su cognomen de Calaico, que quedó hasta hoy. Uno de los principales centros urbanos del oeste de la España romana, Felicitas Julia Olisipo, así se llamaba Lisboa en tiempos de Augusto, pero el nombre le fue dado por Julio César cuando le dio estatuto de ciudad, que era el mayor puerto de la provincia de Lusitania y tenía una importancia tremenda en el tráfico comercial que venía desde el Mediterráneo. Su valor estaba, por eso, sobre todo en el río, que la hacía próspera hasta nuestros días, como es evidente, una relevante vía de comunicación con una actividad económica sostenida en la abundancia de pescado. Está Olisipo como sede episcopal, una de las sedes episcopales durante la división de Diocleciano, que va a seguir también en el periodo visigodo. El periodo visigodo, que es un periodo para lo que tenemos muy poca información, por lo menos reciente. Quizás las cosas más novedosas tengan surgido ahora precisamente por debajo de la capa musulmana de la ciudad de Lisboa, que ha aparecido por debajo de los edificios musulmanes, la capa visigoda que estaba soterrada por debajo de esa. Ya hablaremos de eso. Sigo, claro, con el fito es llegar al siglo XI, como entenderán, conquistada por los musulmanes en 714, en una campaña conducida por Abdelaziz. La Al-Usbuna islámica era, juntamente con Pax Iulia, Beja, la actual ciudad de Beja, la mayor aglomeración en el occidente del Andaluz. Construida en la falda de un monte, el Monte del Castillo, con una altitud de 100 metros, había perdido, con la contracción demográfica y urbana del Bajo Imperio, toda su parte de llanura, y las fuertes murallas edificadas en este periodo confirmaran esa contracción de la ciudad, de su demografía.
plaza de guerra, situada en los confines del mundo civilizado, se había organizado en gran medida para la defensa de los ataques marítimos, como el que ocurrió en agosto de 844 con una gran flota viking, la misma que acabará por atacar Sevilla, como todos saben, que sitió Lisboa durante 10 días sin conseguir tomarla. Tendría, por esos tiempos, entre 50.000 a 75.000 habitantes. Vamos a pasar al urbanismo ya para ver la evolución de la ciudad. Creo que es la parte que una de las partes que os puede interesar más. Desde los últimos años, que Lisboa ha sido un poco mejor conocida, gracias a los esfuerzos de los arqueólogos, que han ofrecido algunos datos muy importantes, ya sea para la época romana, ya sea islámica. Veamos a través de algunas imágenes lo que a este respecto es posible adelantar. Y vuelvo a subrayar la importancia de lo que se perdió en el terremoto. Pero la prueba evidente de lo que se perdió con el terremoto es precisamente las ruinas del teatro romano de la ciudad, que fueran descubiertas, en 1700, por los años 80, 87 creo, cuando se estaban haciendo los trabajos de recuperación de la ciudad destruida por el terremoto. Y las ruinas del teatro romano aparecen, pero nadie les dio mucha importancia y acaban por ser soterradas por debajo de construcciones de vivienda. Hasta que en los años 60 del siglo pasado vuelven a aparecer con la apertura de una línea del metro, se topan de nuevo con el teatro. Y ahora sí, ahora el teatro fue recuperado. Os doy la sugerencia que un día que visiten Lisboa vean este museo, que está muy bien organizado, es muy interesante, un museo bajo tierra, a donde se puede visitar este teatro romano, que tendría capacidad para hasta 3.000 espectadores, lo que es una dimensión considerable. Estos son aspectos de ese teatro, estatuas, columnas. Tiene una parte museológica muy bien organizada y por eso creo que es una visita interesante. Esta es una planta, aquí está la ubicación, aquí está el teatro. Todo esto eran zonas, tanques de salga, supongo que se dirá así, el tratamiento del pescado, la importancia que la ciudad tenía y que después exportaba para todo el mundo romano. Estamos aquí en plenas ruas de la Baja Pombaldina, de la Lisboa del siglo XVIII y XIX. Se sabe que está aquí el circo de Lisboa y una serie más de estructuras del periodo romano, las termas, el teatro y otras estructuras que fueran apareciendo y que nos dan una perspectiva sobre lo que era la área, la dimensión de la ciudad en el periodo romano. Las excavaciones siguen, son muy difíciles de hacer, por lo que implican por veces de destrucción de edificios más modernos. Pero son bastante interesantes estas novedades. ¿Qué sería la ciudad musulmana? ¿Cómo sería? Desde luego, me parece interesante intentar percibir. Esto es una reconstitución de lo que sería la ciudad romana. Aquí ya dentro de un recinto de murallas, aquí el teatro del Bajo Imperio, aquí el circo, aquí a nuestra izquierda, y todo aquel complejo de salga de pescado, la parte de tratamiento de pescado. Una reconstitución hecha por el Gabinete de Arqueología del Ayuntamiento de Lisboa. No sé si... Y pasamos ya a la ciudad musulmana, con la perspectiva de intentar percibir la dimensión de la ciudad, por comparación con otras ciudades del mismo tiempo. Aquí tenemos Almería. Se supone que Lisboa tendría más o menos la misma dimensión.
con características también muy semejantes, dada su ubicación junto al mar. Aquí está la área de Sevilla, aquí dentro Albarracín, y esta es la área de Lisboa, en una escala distinta, pero que la aproxima a la escala de la ciudad de Almería, por coincidencia conquistada las dos en la misma fecha, de 1147. Por otra parte, el esfuerzo realizado por los investigadores para comprender mejor la ciudad islámica ha sido verdaderamente notable, como fue el caso, para mí, absolutamente elucidativo, de las excavaciones llevadas a cabo en el claustro de la Catedral de Lisboa, que ha revelado una parte importante del edificio de la mezquita musulmana, pero por debajo de ella el templo paleocristiano visigótico que estaba ahí por debajo. Se encontraron varias monedas del siglo VII y varias estructuras de una basílica que estaba ahí por debajo de la mezquita. O sea, es interesantísimo porque se puede ver, vamos a ver algunas imágenes de esos trabajos en la Catedral de Lisboa para que vean la cota que están los trabajos y bajan aún más. Claro, este es el claustro del siglo XIII de la Catedral de Lisboa y ya las estructuras ya muy próximas. Esto también fue un acaso. Se ha abierto una valla para tratar de unos problemas de aguas, de inundaciones en el claustro y empiezan a bajar y salen todas estas estructuras verdaderamente impresionantes de muros, de pisos de varios orden y para que vean la cota de profundidad a que están estos vestigios musulmanes y por debajo los visigóticos, lo que es muchísimo interesante. Tengo otras imágenes. Esto también se puede visitar, tiene un pasadizo a lo largo de todo el claustro, se puede visitar esto, es muy interesante desde mi punto de vista. Aquí están ya los niveles ya más bajos. Miren, estamos con una diferencia de cotas impresionante desde el piso del claustro hasta el piso de ocupación visigótica. Además, de esta intervención, me gustaría aquí subrayarle un nombre de un compañero, Manuel Fiallo, que ha defendido una tesis doctoral el año pasado en la Universidad de Lisboa, precisamente sobre la mutación urbana medieval de Lisboa entre el siglo XI, las primeras taifas, y fines del XIII, inicios del siglo XIV. Es un estudio que había comentado muy bueno, muy bien hecho, y que permite reconstituir la planta de la ciudad a lo largo del tiempo, de un tiempo más largo, lo que no es muy frecuente. Tenemos este tipo de análisis tan prolongado con elementos que nos permiten percibir la dinámica del crecimiento, de la evolución de la ciudad. Y, por otra parte, una de las conclusiones más interesantes que este compañero ha llegado es de la total, esto es una absoluta novedad, y para la gente que vive en Lisboa y que mira al castillo todos los días, esto fue una verdadera sorpresa. No había nada, no había ningún tipo de construcción en ese monte del castillo antes del castillo construido en el siglo XI durante el periodo taifa del siglo XI. Y por eso también la intervención arqueológica hecha ahí fue absolutamente, sorprendente, porque siempre se pensó que esa zona de la ciudad también habría acumulado estructuras militares defensivas desde muy temprano, pero no. Las primeras son del periodo taifa, la alcázaba construida en el siglo XI. Está ya perfectamente también referenciada. Por eso es muy importante, y un estudio que fue hecho a partir de colegas de Historia de Arte, la combinación de los grabados del siglo XVI, en que hay muchas perspectivas de la ciudad antes del terremoto, y ahora con estos datos más recientes se consiguen identificar en los grabados del siglo XVI
de fines del XV, pero sobre todo del XVI, algunos edificios que estaban un poco perdidos en la malla urbana y que ahora sabemos qué tipo de edificios eran, o por lo menos con otro tipo. La Lisboa islámica, verán estos mapas. Estos son otra conclusión muy interesante de Manuel Fiallo, es lo poco que ha evolucionado la ciudad entre la conquista y mediados del XIII. O sea, entre 1147 y 1250, la planta de la ciudad no sufrió grandes evoluciones. El crecimiento es posterior, es a partir de mediados del XIII. O sea, todo indica que hasta el final de la Reconquista en Portugal, que termina en 1250, el esfuerzo es todo volcado a conquistar el sur y no tanto a intervenir o a invertir en la ciudad, que aún no es verdaderamente la capital del reino. La corte aún tiene aún una dinámica en Coimbra, Santarém, solo a partir de mediados del XIII se fija en Lisboa definitivamente y a partir de ahí, claro, la ciudad va a crecer. Estas son las plantas que Manuel Fiallo ha producido con ahí está la Alcázaba, aquí está el castillo hoy Castillo de San Jorge, pero esta es la tradicional, el tradicional perímetro de la ciudad musulmana con los arrabales oriental y occidental. Y quería enseñar, esto un poco más en detalle. Los mapas son muy buenos. La tesis tiene mapas preciosos. He sacado apenas un par de ellos. Y ahí está el castillo, la parte del castillo musulmán y el castillo medieval que después se añade a esa estructura. Y esta imagen, claro, no conseguí sacarla mejor. Es una gravura, un grabado que aparece en Leiden con esta fecha, con una imagen de Lisboa, claro, que se consigue con otro detalle identificar algunos edificios. Pero es la primera figuración que tenemos, la más antigua figuración que tenemos de la Catedral de Lisboa, aún sin las intervenciones posteriores que la han transformado de alguna forma. Por eso, para los colegas de Historia de Arte es un testimonio precioso. Y una otra más, esta reconstitución de Lisboa anterior al terremoto, quizás no consigan ver bien, pero están aquí identificados algunos edificios que estaban anteriores. Y, claro, les digo que toda esta parte ha desaparecido, no solo en el terremoto, pero sobre todo con el maremoto que siguió al terremoto. Por eso, sobre la malla urbana, la estructura urbana, de hecho, sabemos bastante más. Apenas una pequeña referencia a la parte de sociedad de la ciudad islámica y después de la conquista. Dos aspectos que me parecen interesantes. Esta relación entre comunidades cristianas y musulmanas, muy influenciadas por la dinámica de la Reconquista. Claro, un aspecto muy interesante. Yo no me dedico como ha dicho, me dedico a historia de la nobleza, de relaciones diplomáticas, pero es un tema que me impresiona. O sea, en un dado momento una comunidad es dominante, es la mayoría. Son los que dominan el territorio, la ciudad. Y el día siguiente la ciudad se ha rendido a los cruzados, a los que vencen, y automáticamente se pasa para el otro lado. O sea, hay una minoría subyugada, expulsa, y esto ocurrió, lo que es interesante, de un lado y del otro. O sea, esa movilidad de la línea de frontera tiene estas consecuencias. Y una de los aspectos que me parece muy interesante después de la conquista de Lisboa es la preocupación, y eso está registrado en la documentación,
la preocupación de Alfonso Enríquez para que la comunidad musulmana no fuera molestada, no fuera agredida físicamente por los cruzados. Y es muy curioso que el rey acaba por conceder un fuero especial a los moros forros de la ciudad, antes que a la propia ciudad. El fuero de los musulmanes de Lisboa es de 1170 y de la ciudad solo de 1179, lo que es muy curioso, como muy temprano la morería, la comunidad musulmana se organiza en Lisboa. Está muy bien estudiada también para el siglo XIV y XV, pero con detalles importantes para el periodo anterior. Un trabajo de Filomena Barros, que ha estudiado la comuna de Lisboa. Y es curioso cómo hasta el siglo XIII, esto yo ya lo conozco bastante bien en la documentación del rey Dinis de Portugal, que acaba por retirar impuestos lanzados sobre los musulmanes porque se había enterado que en el mundo musulmán, ese tipo de trabajos no pagaba tributos a nadie. O sea, él no podía cobrar un tributo que ellos en su propio mundo no pagaban. Es un tipo de directiva legislativa muy interesante sobre esta mentalidad yo no quería entrar por ese mito de la tolerancia en la península ibérica, pero que hay testimonios de eso, de otro tipo de relaciones. Sí, es verdad que sí, y lo vamos a ver de una forma absolutamente aplastante en ese relato del cruzado que dejó una perspectiva, un diario sobre la conquista. Y ahora tengo que caminar para las dos cuestiones que me parecen más, después de la parte de urbanismo, de la parte de vestigios arqueológicos, la cuestión de la reconquista y de la conquista de la ciudad. Porque la caída de Lisboa en octubre de 1147 sigue a una otra muy importante en 2 meses, que es la ciudad de Santarém. O sea, hay 2 conquistas casi simultáneas de los 2 núcleos principales del Valle del Duero, del Bajo Valle del Duero, Santarém y Lisboa. Es verdad que Santarém es conquistada cuando se lee la crónica de la conquista, que es escrita muy poco después del episodio. Casi parece una serie televisiva con fuerzas especiales. Santarém es conquistada por un grupo de 8 hombres que suben a las murallas por la noche y matan a los guardias de las puertas, abren las puertas y el ejército que estaba por detrás de un morro entra. O sea, es un episodio absolutamente increíble. Pero Lisboa no. Lisboa es conquistada con la ayuda de, como decía el profesor Sesma, en circunstancias distintas de las otras conquistas que este ciclo estudia, que es la ayuda de un conjunto, de una armada de cruzados que se dirigía a la Tierra Santa en el ámbito de la Segunda Cruzada. Y la forma como la conquista ocurre es distinta. Ya hablaremos de eso. Ahora solo quería subrayar la importancia de la conquista de Lisboa y Santarém en el mismo año, porque esto abre la puerta de la zona al sur del Tajo, del Alentejo, y de Alentajo, como aún hoy se diría. Es verdad que la ciudad ya había sido cristiana durante un par de años, entre 1093 y 1094, cuando el rey de la taifa de Badajoz entregó Lisboa, juntamente con Sintra y Santarém, a Alfonso VI, para, a cambio, tener la protección contra el avance de los almorávides. Lo que es curioso, porque había sido este mismo rey de la taifa de Badajoz que, juntamente con los de Sevilla, había pedido a los almorávides para intervenir en la península después de la caída de Toledo, como se sabe. Pero, de todas formas,
Desde entonces la línea de frontera tiene grandes oscilaciones entre fines del 11 e inicios del 12 y particularmente algunos ataques contra Lisboa, hasta contra Porto, en 1100-1104, contra Coimbra, una serie de ataques muy violentos. En uno de ellos estaba la infanta reina Teresa de Portugal. O sea que en esos años, a seguir sobre todo a la muerte del conde Enrique de Borgoña, que hay unos ataques bastante violentos contra Lisboa y entre Lisboa y el Mondego. Claro que la caída de Zaragoza en 1118 y ya el periodo de decadencia del mundo almorávida ya permite algunos avances importantes. También los reinos peninsulares en este tiempo pasan por momentos complicados. Sabemos cómo fue el reinado de Urraca, de León y Castilla. También en Portugal, o en lo que será Portugal, se vive una crisis entre la aristocracia portucalense y la reina Teresa, por su conexión con la nobleza gallega, los Traba. La verdad es que cuando empieza a controlar la situación política del condado, Alfonso Enríquez, lo que vendrá a ser el primer rey, baja de Guimarães para Coimbra. Pone ahí la sede de su poder, del poder condal aún. Y es a partir de ahí ya que empieza a organizar la defensa de Coimbra, llama a los templarios. Los templarios construyen una red de castillos al sur de Coimbra para proteger la ciudad y va a construir una serie de castillos cada vez más al sur. Los musulmanes van a Riajín, a atacar Leiria, Leirena, destruyen el castillo y es cuando se hace la campaña más, quizás una de las más importantes en la vida de Alfonso, que es la campaña que lo lleva al interior, al corazón mismo del Alentejo, la célebre batalla de Ourique. Y esa victoria es tan importante que sus hombres le aclaman como rey. Es la primera vez en que él aparece, y a partir de ese momento, en la documentación como rey de Portugal. Aún no lo era, claro. Lo sería pasados 3 años, cuando su primo, Alfonso VII, lo reconoce en Zamora como rey y reconoce Portugal como reino independiente. Es otro tema, no me cabe aquí hablar de ello, la relación entre estos dos hombres, entre Alfonso I de Portugal y Alfonso VII de León. Tenían una relación muy, muy más cercana de lo que podemos suponer. Es tema para otro día, no ahora, por supuesto. Pero lo que importa ahora es que a partir de 1143, ya en distintos puntos de la España medieval se preparan campañas importantes hacia el sur, de lo que va a resultar la conquista de Lisboa y de Almería en 47, de Tortosa y Lérida después, 2 años después, entre 48 y 49. A ver si aquí están con las campañas de Alfonso Enríquez y de Alfonso VII en dirección tanto a Almería como a Lisboa. Este ataque simultáneo tiene toda la importancia para la conquista de Lisboa y eso nunca se había subrayado debidamente. Porque, como lo veremos después, pero a partir de la conquista de Lisboa, lo que estaba diciendo antes, se abre la puerta para el sur. Y el fito de Alfonso Enríquez es conquistar Badajoz. Ese es su fito. Y si él controla Badajoz, claro, abre la puerta para no solo el resto del territorio de Lusitania, lo que era la provincia del reino taifa de Badajoz, como en dirección también a Sevilla. Y eso se hace a través de una serie de campañas conjugadas entre el rey y un hombre, quien es muy difícil de
de clasificar, Geraldo Geraldes, el sin pavor, el sin miedo, que, claro, ya se sabe, en Portugal teníamos que tener un Cid también. Este es el Cid portugués, bien, vale lo que vale. Pero la verdad es que era un hombre con un talante, una capacidad militar impresionante, tan impresionante que a lo largo de los años entre 62 y 69 conquista en nombre del rey de Portugal y con la ayuda de los ejércitos del rey Évora, Cáceres, Montanches, Serpa, y de aquí sube a Trujillo, o sea, y con el rey también conquistando otras plazas, o sea, se está haciendo verdaderamente el cerco a Badajoz. Y en 1169 atacan Badajoz. Y Alfonso Enríquez es derrotado ahí, y termina ahí su carrera militar, contra un ejército almohade, claro, pero aliado a Fernando II de León, su primo y yerno, que no puede admitir que el rey de Portugal conquiste Badajoz, porque si lo hace, el reino de León se quedaría, como se dice, embotellado, o sea, sin capacidad de continuidad hasta el sur. Y Alfonso Enríquez estuvo prisionero como un par de meses de su yerno, de Fernando II, y claro, ha tenido que devolver todo lo que tenía al norte del río Miño, tuvo que devolver esas plazas y, claro, perder otra serie de ellas que Fernando II consideraba que eran de conquista leonesa, como por ejemplo Alconchel. Verdad sea dicha que pocos años después Fernando II viene en auxilio de su primo portugués defendiendo Santarém contra los almohades. O sea, no estaba en causa el rey de Portugal, estaba en causa la continuidad del Reino de León y eso se entiende perfectamente. Después, Alfonso Enríquez es como fica muy herido, parte de las dos piernas, cuando intenta salir del castillo, parte de las piernas contra la armazón de las puertas del castillo, nunca más pudo combatir. Y es su hijo, heredero Sancho, quien va a continuar la reconquista para el sur. Aún como infante, en 1178, va a saquear Sevilla, en los alrededores, la Triana, llega a Sevilla, y después, en 1189, conquista Sius, de nuevo con la ayuda de los cruzados. En la tercera cruzada, que iban para salvar Jerusalén, paran en Portugal para conquistar Silves. Claro que la respuesta de los almohades fue muy violenta, en dos campañas, en 1190 y 91, y la frontera vuelve a la línea del Tajo. O sea, todas las conquistas que Alfonso Enríquez había conseguido al sur del Tajo, con excepción de Évora, que sigue cristiana, todo eso se perdió en esas campañas. Solo después de las Navas, en 1217, prosigue la reconquista y esa va a terminar muy rápidamente. En 1249-50 van a llegar al Algarve y la reconquista termina en Portugal. Antes de terminar, volvamos la mirada para la conquista de Lisboa y cómo había prometido a través del testimonio de un protagonista de esta acción militar. Pero antes de comentar la fuente a todos los títulos excepcional, un par de comentarios sobre aspectos militares para que se pueda colocar la conquista de Lisboa en sus marcos adecuados. Los avances que sobre esta materia se han hecho de forma más significativa derivan del uso de fuentes musulmanas, muchas veces ignoradas o aún inéditas en el siglo pasado. Hay una tesina sobre las fuentes musulmanas en torno a la conquista de Lisboa que fue trabajada hace un par de años por una señora en la Universidad de Lisboa que nos aporta datos muy importantes, sobre todo por la articulación entre la conquista de Almería y de Lisboa, que antes no se entendía. Lisboa se conquista con más facilidad, no con facilidad, pero con más facilidad de lo que sería previsible, porque no tenía defensas navales.
Como saben, el cerco a Almería empieza unos 2 meses antes de Lisboa. Y la armada que tradicionalmente estaba para defender Lisboa había sido desplazada para Almería. Y por eso cuando la armada cruzada entra en el río Tajo, no había defensa desde el punto de vista naval. Esta es una de las novedades que aporta este estudio, porque hace toda la diferencia, como es evidente. Y en esas fuentes musulmanas se quejan precisamente que no tenían ni ayuda por mar ni ayuda de la taifa de Badajoz. Nadie los ha protegido del ataque hecho por el ejército portugués y cruzado. Introducido este elemento, veamos entonces lo que pasó en el lado cristiano. Debo decir que las fuentes sobre la conquista de Lisboa son relativamente abundantes, ya sea a través de algunas cartas enviadas por algunos cruzados alemanes a partir de la Tierra Santa, después de haber participado en la conquista, la crónica de la fundación del monasterio de San Vicente de Fora, que es muy cercana a la conquista, es la primera gran fundación del rey de Portugal después de la conquista en Lisboa. La crónica relata partes de esa conquista y después todo un conjunto de crónicas, de textos que relatan la importancia que de veras ha tenido la conquista de Lisboa en ese tiempo, la crónica de Alfonso VII, el Crónico Mundi de Lucas de Tuy, el de Rebus Hispania, o sea, una serie de fuentes que tratan de la conquista de Lisboa. Y también, claro, en una serie que están representados de una forma muy interesante en esos grabados que decía del siglo XVI, en iluminuras del siglo XVI, que pretenden, esta es la crónica precisamente, la crónica de Alfonso Enríquez, y que tiene esta iluminura preciosa con la figuración de la conquista de la ciudad de Lisboa, pero lo que es importante es los detalles que aún nos ofrece de lo que era la Lisboa de inicios del XVI, como esta otra en la genealogía de los reyes de Portugal, también aquí abajo lo que era la Lisboa de este periodo, mostrando la costa hasta Sintra. Este es el castillo de los moros, así conocido de Sintra, y la ciudad de Lisboa en esta iluminura preciosa de la genealogía regia. Pero ninguna otra, como la que aquí voy a seguir, nos relata todas las peripecias de la campaña, desde el mismo momento en que la armada de los cruzados dejó Inglaterra hasta la conquista final de la ciudad. Y, lo que es más notable, parece resultar de un verdadero encargo con la clara intención de reproducir con el mayor detalle los éxitos ocurridos. El autor del relato de Expugnatione Lisbonensi, contenido en una colección de textos guardados en los archivos de la Universidad de Cambridge, fue un cruzado de nombre Randulfus, que integró la Segunda Cruzada a partir de Dartmouth, y que desde ese momento relata detalladamente el recorrido en barco hasta llegar a la desembocadura del río Duero, allí siendo acogidos por el señor de la ciudad, el obispo de Oporto. El relato, dirigido por el cruzado a un Osberto de Bozze, cuenta cómo estaban organizados los diversos contingentes que integraban la armada, ingleses, flamencos y alemanes, quién comandaba cada uno de ellos y las condiciones establecidas antes de partir entre ellos. Desde que salieran el día 23 de mayo de 1147, no tuvieron un viaje fácil hasta Ribadeo, debido a una tempestad que dispersó la armada. Se relata después con admiración la Torre de Hércules, cuando pasan a lo largo de Coruña, refiriéndose a Julio César como su promotor. Cómo no dejó de referir con emoción la proximidad que estaban de Santiago de Compostela cuando aportaron a Tambre, cerca de Iría, describiendo con todo detalle algunos peces que nunca había visto en su vida, que se pescaban en el puerto de Tambre. El texto es absolutamente encantador.
perdonen mi gusto y mi emoción hablando de ello, porque es verdaderamente notable. Cómo refiere con todo el detalle las costas gallegas y portuguesas y sus ríos hasta llegar a Portucale, el 16 de junio, donde el obispo de la ciudad los recibe y les instó con una diatriba diseñada para motivarles a participar en la conquista de Lisboa con una invitación del monarca portugués, siendo verdaderamente sorprendente la forma casi literal como transcribe el discurso episcopal, solo posible si tuviera acceso al mismo texto. En realidad, los expertos que han venido a analizar el manuscrito están hoy convencidos de que para su elaboración Randulfos ha trabajado algún tiempo en la misma Cancillería de Alfonso Enríquez, teniendo en cuenta las informaciones que ha logrado recoger inexplicables de otra forma. Llegados a Lisboa el 27 de junio, y después de describir el aspecto de Lisboa con el mayor detalle, solo posible por haber visitado la ciudad más tarde, con toda la tranquilidad, refiriendo muchos aspectos sobre la Lisboa anterior a la llegada de los musulmanes, fornecidos por miembros de la comunidad mozárabe, que le contaron cómo era Lisboa en tiempo de nuestros abuelos antes de que llegaran los musulmanes. Randulfo también relata las primeras escaramuzas con los árabes en las playas que circundaban las murallas junto al Tajo. Muy interesante es el informe de la primera reunión, el primer encuentro entre el rey de Portugal y los jefes cruzados, el 29 de junio, con Alfonso Enríquez a hablar a los hombres de armas, pidiendo sus nombres y alabando su buena forma y habilidad con las armas. Pero las relaciones no fueron fáciles, como se vio de inmediato cuando el monarca afirmó que la campaña no pretendía la riqueza material, ni él tenía los recursos para enriquecer los cruzados, pero sí apenas se pretendía la liberación de una ciudad antes cristiana y a donde encontraría una forma de expiar sus pecados. Por supuesto que algunos, sobre todo movidos por la idea del saqueo y la rapiña, no estuvieron de acuerdo y prefiriendo la idea de atacar barcos que vinieran cargados de riquezas provenientes del Mediterráneo, lo que la mayoría rechazó indignada. Bien, después habla de las conversaciones para acertar los planes de ataque. Muy interesante el diálogo entre los emisarios cristianos con los responsables por la ciudad, la argumentación de unos y de otros, que esta ciudad fue antes cristiana, no sé, y después la respuesta, pero es nuestra desde hace 3 siglos. O sea, es un texto impresionante de lo que nos ofrece sobre la argumentación, sobre las justificaciones de la propia reconquista. No voy, como es obvio, a relatar más lo que Randulfos describe con todo detalle, desde la construcción de iglesias en los campamentos de los cruzados, de la maquinaria con todo el detalle, la maquinaria construida para el asalto de las murallas, los surtidos desesperados de los sitiados llenos de hambre y con enfermedades, las matanzas de comunidades musulmanas exteriores a la ciudad y todos los demás acontecimientos que harían la vida cotidiana de estos teatros de guerra. Bastará señalar que el cerco terminó con la rendición de la ciudad el 21 de octubre de 1147. La ocupación de la ciudad no dejó de plantear algunos problemas con Alfonso Enríquez, como había explicado ya, que quería proteger la integridad de los vencidos. Porque la crónica de Randulfos nos permite situar los distintos campamentos, el inglés, el portugués, los flamengos y alemanes, la forma como estaban dispuestos y la armada cruzada durante el cerco que lleva a la conquista de Lisboa. Y termino. Ha llegado el momento de concluir. De forma muy breve, ya que el contenido de esta intervención podrá ser analizado cuando se publique. Solo subrayar la importancia de la conquista de Lisboa
al igual que las otras ciudades objeto de esta serie de conferencias, en el marco más completo de la reconquista peninsular, pues significaron un avance muy significativo para las coronas de Castilla y Aragón y el Reino de Portugal, incluso cuando aún habría muchos retrocesos en las décadas siguientes. Pero es innegable que los valles del Tajo y del Ebro se hacían cada vez más como línea de ataque cristiano y no como barrera defensiva frente a los musulmanes. En cualquier caso, un siglo después de estas conquistas, a mediados del siglo XIII, ya muy poco quedaba para reconquistar. En cuanto al cruzado Randulfus y su relato, y retomando la idea de la novela policial, futilidad que por cierto me perdonarán, creo que la curiosidad quedó despertada para la lectura del manuscrito. Creo que sería una excelente iniciativa su traducción en lengua española, ya que da inmensos detalles también sobre las costas del norte y del noroeste de la península, además de la importancia que tiene para la historia militar de la época, de la historia de la península de la época. Pues la veo como una fuente medieval que a todos interesa y, como muchos de mis colegas y amigos presentes saben, nunca he mirado a España como un país extranjero, sino a una tierra que tiene mucho más semejanzas con la mía que diferencias. Lo que no extraña, pues todos provienen de esa vieja España que es nuestra cuna común. Muchas gracias.